Hola, hola familia, ¿cómo están? Es un placer para nosotros tener el privilegio en un día más, este primer día de la semana, el honor de poder compartir con ustedes este repaso de lección y gracias también por la oportunidad. Hoy estoy de presentador, hoy estoy presentando mi pastor y Betico, hoy estoy de presentador y para mí es un privilegio, un honor maravilloso familia y sé que ustedes también. Y nuestro deseo más grande es que esta semana pueda ser de gran bendición. Gracias por conectarse aquí con nosotros y tener el privilegio de compartir juntos esta palabra, esta lección en palabra viva. También queremos recordarles implícitamente que aquí abajo podrán encontrar también diligenciar, si no lo has hecho, diligencia allí la encuesta que hay. Unión Colombiana del Norte fue la ganadora, la unión escogida para poder ir y presentarse palabra viva, pero ahora queremos saber cuál va a ser la asociación. Así que allí puedes diligenciar y colocar, no sé si en la que estás tú o quieres que específicamente se vaya una, así que diligencia allí y podremos tener la oportunidad también de conocer a qué lugar deseas y así poder también ir juntos. Bienvenidos todos a su repaso de lección en esta semana, el día domingo. Amén, amén, así es, mis queridos hermanos. Hoy es un buen día para empezar. Si ayer nos quedaron pendientes, si de pronto tenemos una preocupación, hoy es el momento de dejar todo atrás y de decir, Señor, ayúdame a comenzar este día a tu lado, ayúdame a tener éxito, ayúdame a apartarme de mis preocupaciones para que tú seas el que more en mí y que me dé nuevas fuerzas. Así que vamos a pedirle al Señor que haga milagros por nosotros. Hoy precisamente una promesa linda y hermosa la encontramos en Proverbios capítulo 22 versículo 4. Proverbios capítulo 22 versículo 4, nuestra promesa de la semana, que recita de la siguiente manera: riquezas, honra y vida son el premio de la humildad y del respeto al Señor. Y yo digo, wow, qué maravilla. Cuando nos rendimos a Dios, el Señor se acuerda de nosotros y trae bendición en abundancia. Así que vamos a ponerlo a Él en primer lugar. Cerremos los ojitos y vamos a orar. Maravilloso y buen Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque hoy nos permites abrir los ojos, pero también nos permites tener esperanza. Que hoy todo puede ser mejor, que hoy, Señor, las cosas en nuestro trabajo pueden ser diferentes, que hoy las relaciones con mi familia, en mi hogar, pueden ser mejores. Señor, que hoy mi relación contigo puede brillar. Así que gracias por la oportunidad que nos das de vivir. Y permítenos, Señor, descubrir que en ti encontramos el norte para toda nuestra existencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este lindo estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues muchachos, llega el primer día de la semana y con el primer día de la semana la alegría de poder saber que tenemos que ir por partes. Ese es el título de la lección de hoy. Vamos por partes. Primero lo primero. Así es, pastor. Primero es el 1 y después es el 2. A veces uno quiere empezar por el 2 y pues no es el orden. Y pues aquí saben que hay un asunto y es que los que tenemos hijos nos damos cuenta que a medida que esos hijos, los jóvenes, van madurando, ¿verdad? Hacia la edad adulta, estos muchachos, estos jóvenes, empiezan a surgir en ellos pensamientos acerca de tener, satisfacer sus necesidades más básicas, como por ejemplo la comida. Por ejemplo, la ropa y la vivienda. Los muchachos empiezan a entrar en razón. Cuando están más tiernos en la vida, de pronto no piensan en eso, en la comida, cómo llega la comida a la casa, cómo llega la ropa a la casa, porque el papito y la mamita se la da. Pero luego que ya van madurando, entonces empiezan a considerar estas necesidades básicas. Y pues... Pastor, discúlpeme, lo interrumpo, pero dale, Betico. Pero es que al final, aunque uno vaya creciendo, uno no entiende hasta que le toca proveer para la casa. De lo contrario, no, uno está relajado, comiendo y durmiendo. Sí, señor, así es, Betico. Muy cierto lo que has declarado. Y pues, muchachos, hermanos, yo creo que Jesús, nuestro Salvador, nuestro modelo perfecto, que nos dice cómo debemos priorizar para alcanzar el éxito en la vida, nos ha dicho cómo priorizar nuestras necesidades cuando él dijo allá en una cita que es ampliamente conocida por todos, Mateo 6:33, por favor. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? ¿Cómo es que dice ese texto, Mateo 6:33?
¿Más qué? Buscad primeramente el reino, El reino de Dios y Dios su justicia, y lo demás será añadido. es añadido. Oye, yo quiero relacionar y que ustedes me den sus comentarios, muchachos, y los hermanos también allí en los comentarios, qué mensaje nos da. Vamos a relacionar estos dos pasajes, tal vez para hacer un paralelo, ¿no? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero Eclesiastés, muchachos, Eclesiastés, el sabio Salomón allí registró unas palabras lindas que ustedes también conocen ampliamente. El texto de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, cuando declara: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Entonces, muchachos, en el orden que llevamos nosotros, que vayamos por partes o que primero lo primero, ¿qué mensaje nos deja este texto al hablar de prioridad? Cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿hay algo que ustedes puedan añadir a estos dos pasajes? Mi pastor, claramente, y quiero colocarlo con un ejemplo puntual. Sí, señor. Yo cometí un error hace un tiempo, pues cuando estaba mucho más jovencito, y yo quería una moto. Yo veía a mis compañeros muchos en moto, yo quiero una moto, y molestaba a mis papás, yo quiero una moto, empecé a ahorrar, empecé a organizarme, hasta que compré la moto, pero antes de eso yo dije, necesito una cámara, una computadora o una moto. Y coloqué yo en balanza a ver qué va primero, qué necesito primero para grabar, para editar o la moto. Pero muchas veces incurre en algo bien interesante cuando vamos a tomar una decisión, por ejemplo en esto y en las prioridades, y es cuando nos dejamos llevar por las emociones y no por la razón. Estos dos asuntos son fundamentales en la vida, en la toma de decisiones, porque son los dos papeles que incurren y que entran a colación cuando vamos a actuar en la vida cotidiana. Como el pastor lo decía, ¿cómo buscar prioridades si por lo menos la razón y la emoción no están niveladas? Hay que tener emoción y hay que tener razón instauradas también en nosotros. Pero por lo menos cuando tomamos estas decisiones, yo tomé la decisión de la moto. Pasó un mes con la moto y ya, como decimos coloquialmente, la goma de tener la moto, de rodar, ya la había pasado, y después dije, bueno, realmente yo lo que necesitaba era la cámara y la computadora para grabar y poder editar. Ahí es donde viene el arrepentimiento, pero el versículo dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no te arrepientas después cuando lleguen los días malos. Es un ejemplo básico que podemos encontrar, pero justo me pasó a mí, porque a veces los jóvenes no nos levantamos con Dios, o los chicos no se levantan, y no importa la edad, no te levantas con Dios, y Dios, cuando Dios es prioridad, ese día, aunque te ocurran cosas negativas en lo que hagas, sea en el trabajo, sea en el colegio, cuando tú te levantas con Dios, querido, y lo primero que haces es buscar la Biblia, buscar a Dios y orarle, aunque te ocurran cosas aparentemente negativas, sales con una actitud distinta. Yo no sé, Betico, si a ti te ha pasado también que sales con una actitud distinta cuando lo primero que haces es buscar a Dios, te estresas menos y antes ayudas a otros en el trabajo también. Claro que sí, David, y es que no es solamente la tranquilidad, sino es que es la felicidad de ese día, y esa felicidad es contagiosa. Cuando busqué a Dios primeramente, pues todo lo demás se va a hacer más llevadero. Cuando estamos hablando de esas primeras cosas, ¿no? David, tú decías algo bien bonito, y es que, bueno, nosotros tenemos que luchar con la emoción y la razón en la toma de decisiones, pero hay otra involucrada allí, y es el consejo, ¿cierto? Aunque yo razono y aunque yo tengo emociones, pues definitivamente yo necesito escuchar un consejo. Cuando mi razón y mi emoción no me permiten escuchar consejo, allí es donde la mayoría de las veces nosotros fracasamos. Por eso necesitamos, como decíamos ayer, tomar prioridades, ¿cierto? Tomar prioridades. Para un jovencito que está creciendo, pues su prioridad sería escuchar a su padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él ya ha tenido la experiencia, porque él ya ha tenido que pasar por diferentes decisiones. Sin embargo, muchas de las palabras de los jovencitos hoy día es:
Es que ustedes son anticuados, es que ustedes vivieron en una época en la que no había tantas cosas como las que hay ahora, es que ustedes no saben, yo sí sé porque yo estoy conociendo lo que es de ahora, usted no, usted eso no lo entiende. Cuando resulta que los padres, pues Dios les ha dado sabiduría para comprender mucho mejor lo que está aconteciendo, no solamente en este mundo, sino lo que está pasando a nuestro alrededor cotidianamente. Ahora, cuando vemos a Jacob, ¿cierto? Cuando vemos a Jacob, hay algo bonito pues en su padre y en el padre de su padre, cuando me refiero a Abraham, porque todos ellos fueron hombres entregados a Dios, escucharon el consejo de Dios y pues Jacob debía escuchar también a su padre. Así que Génesis capítulo 28 versículo 1 nos recuerda eso, cuán importante es escuchar el consejo. Y Génesis 28:1 nos dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Sabio consejo, pero ¿cómo así? O sea que aún en la elección de mi cónyuge, en la elección de mi pareja, pues como que hay que escuchar consejo y hay que, bueno, Dios también está involucrado en eso. Bueno, sí, sí. Totalmente, claro, totalmente, Betico, y me hace recordar algo que aprendí hace un tiempo, en donde se nos decía, ¿no? En esa venia que presentó David, se nos dice que nosotros, los seres humanos, tenemos 3 decisiones importantes que tomar en la vida, que de esas 3 decisiones depende el éxito, digamos, y la primera decisión que debemos tomar es cuál va a ser mi fe, cuál va a ser mi creencia, en quién voy a poner mi confianza. Y pues quienes estamos aquí en pantalla, mi querido Beto y mi querido David, ya hemos decidido que nuestra confianza está puesta en el Dios creador del cielo y la tierra. Bendito Dios. Amén. La segunda decisión que debemos tomar en la vida es ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi profesión? Y bueno, hay muchos jóvenes que están en esa etapa todavía de tomando esa decisión, pero de ahí depende si le va bien o le va mal en la vida, porque podemos medir el éxito en función también de mi actividad laboral, de mi actividad cotidiana. Y la tercera cosa que se ha dicho, ¿no? Que es una importante decisión que debemos tomar, es con quién me voy a casar. Y Beto, pues aquí se ancló un poquito, y en ese orden de idea hemos visto a muchas personas, muchos jóvenes fracasados en la vida. ¿Por qué? Porque eligieron mal, tomaron una mala decisión con su pareja o con su cónyuge, y entonces eso, en vez de llevarlo al éxito, lo llevó al fracaso. Así que este es un momento muy particular para invitar a todos nuestros jóvenes, nuestros hermanos y amigos que deben saber tomar una decisión, porque saber elegir la esposa, saber elegir el compañero de la vida o la compañera, ahí hay mucho de si tenemos el éxito o si nos lleva eso a la desgracia y al fracaso. Pastor, es muy puntual lo que usted dijo y hago a colación también muy enfáticamente algo que Betico nos habló ahorita, y ya que la palabra de Dios y la lección durante este día está hablando sobre lo sentimental también, ¿verdad? Haciendo a colación a Jacob. Sí, yo quiero aquí decirles, la relación de parejas. sí, completamente. Yo quiero decir algo, y es muy importante, Betico, como lo pronunciaste ahorita también, hacer a colación a esto, la importancia de saber quién nos da ese consejo, a quién le pedimos consejo. Tú no puedes pedirle consejo a nivel empresarial a una persona que de pronto no sabe lo que es tener una empresa. Y es muy importante esto porque muchas veces en la vida le pedimos consejo o hablamos con personas, primero a veces al padre, a la madre, al amigo, y si fuese porque la mascota que tenemos en la casa no nos puede dar el consejo, le preguntaríamos también al pajarito, ¿verdad? Si nos da el consejo de ello. Yo recuerdo que mi abuela hablaba hasta con las flores y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y llegué a un punto en el que llegué a pensar, ¿será que la flor le responde a mi abuelita? En el pensamiento que uno tiene coloquial, ¿verdad? Pero queridos, es muy importante esto. Yo quiero confesarme, les confieso que un tiempo, mientras estaba en la universidad, yo le decía, Señor, me estaba equivocando en algunas cosas puntuales por pedirle consejo a otras personas. Y en lo sentimental le dije, bueno, Señor, vamos a hacer un pacto entre usted y yo. Listo, vamos a hacer un pacto. Si yo conozco a alguien en algún momento... Y ocurrió de la siguiente manera, conocí a alguien, empezaba a conocer
con principios fundamentales que era primeramente buscar a Dios y lo que muchas veces sabemos, ¿verdad? Pero llegaba un punto en el que le decía, Señor, si va a ser realmente la persona que tienes para mí, permite que así sea. Si no, y muchachos, si quieren, si hay allí alguien pensando detrás de la pantalla, si ustedes están en este camino pueden aplicarlo. Le dije, Señor, si no, quítamela al día siguiente. ¿Cómo? No sé. Me duela, no importa que me duela, pero quítamelo al día siguiente. Compañeros, al otro día siempre el Señor se esfumaba prácticamente, alejaba a la persona. Y es muy importante a quién le pedimos el consejo. Si primero buscamos a Dios, a veces puede que el Señor mismo te responda o te envíe a alguien a responderte. Es importante a quién le pedimos consejo y acatar ese consejo si viene de parte de Dios. Totalmente. Así es, David. Y sabes que me pones a pensar en algo. Muchas veces nosotros estamos de repente en una sala de hospital, hay alguien que está convaleciente y nosotros llamamos a alguien para que venga, visite y para que dé una palabra de aliento, de ánimo, ¿cierto? Y muchas veces la persona que viene no es la más adecuada. Nosotros esperamos a alguien que le levante el ánimo al que está enfermo y de repente el que viene llega, pregunta y luego dice, eso mismo le dio a fulanito de tal antes de morirse, 3 días antes, eso le dio lo mismo. Cierto. Muchas veces nosotros, como decías, David, muchas veces nosotros pedimos consejo donde no hay sabiduría. Nosotros debemos enfocarnos en aquel ser que no tiene fin, que dice la siguiente declaración en Salmo 50:12, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y mío es su plenitud. Nosotros debemos concentrarnos directamente en Dios. Pero también hay personas usadas por Dios para llevar esas palabras de consejo en el tiempo preciso. Pero siempre nosotros debemos consultar a Dios para que sea Él el que lo dirija absolutamente todo. Y ahora, escuchar la voz de Dios y someternos a la voz de Dios, porque es que muchas veces nosotros escuchamos de Dios un no y nosotros seguimos ahondando en lo mismo. Queremos eso, queremos, pero resulta que no es por ahí. No insista, mi querido hermano, por ahí no es. Si el Señor le ha cerrado la puerta una y otra vez con respecto a eso que usted quiere, es porque Dios ha dicho no. Exacto. Pero si usted insiste, a Dios le toca hacer como el padre que, aunque ama a su hijo, el padre es yo quiero esto, pero el padre sabe que le hace daño y dice no. Al final, el papá, para que el hijo no, como que ya no lo aturda más de tanta cosa, le dice, está bien, toma, si esto es lo que quieres, toma, está bien, ya te dije que no era bueno para ti, pero está bien, tómalo. Muchas veces ocurre lo mismo en nosotros. Cuando nosotros le pedimos tanto a Dios, el Señor de muchas maneras nos dice no. Al final terminamos obteniéndolo y resulta que en lugar de hacernos bien, nos hace daño. David supo escuchar a Dios. El Señor le dijo, mira, yo quiero construir un templo, pero tú no lo vas a construir porque eres un hombre de guerra, porque tus manos han sido manchadas con sangre. Lo va a construir tu hijo. ¿Y qué hace David? Agacha la cabeza, se somete a la voluntad de Dios y dice, ok, Señor, está bien, yo entiendo, pero yo quiero ayudar, yo puedo hacer esto, y ayuda. Pero él se somete a la voluntad del Señor de no construir el templo. Necesitamos escuchar a Dios, pero también someternos a su voluntad. Claro, Betico, es que eso es una realidad muy clara, ¿no? Y mira que también creo que es muy apropiado realmente tomar decisión espiritual y tomar decisión de trabajo o de profesión en la vida antes de comprometerse en matrimonio. Es un consejo básico para los jóvenes y para todos nosotros. Sí, ¿por qué? Porque vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué es lo primero? Primero es el 1 y después el 2. No podemos elegir nuestro trabajo, no podemos elegir nuestra esposa, y dejar a Dios, no, de lado. Primero lo primero, y lo primero en este caso es, elija a Dios para que usted pueda tener esa base para tomar decisiones. Mira, y alguien podría decir aquí, ¿no? Alguien podría decir, no, pero es que ustedes todo lo arreglan con Dios.
Pues sí, qué pena. Dios, como decía el texto que nos leyó Beto, Dios es el creador del cielo, de la tierra. Si tuviera hambre no te diría a ti, porque es que hay alguien que ya sabe eso antes que yo. Y vemos aquí en Génesis 29 cómo Labán, ¿verdad? Allí se envía a buscar esposa y miran los pasos que siguen y siempre están precedidos de un asunto espiritual, de una confianza en Dios. Ese texto de que leímos nosotros al principio, ¿no? Busca primero, ahí me está hablando de prioridad. Y mi querido David pues decía algo también muy cierto, y Beto lo confirmaba en el hecho de que yo aquí escribí: tenemos que mezclar o tenemos que masterizar tres asuntos: la razón, la emoción y el consejo. Eso tiene que juntarse, y para que esas cosas hagan un buen pegamento, el pegamento, ¿saben cuál es el pegamento de eso? Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Amén. A través de su palabra, y nosotros de esa manera vamos a prepararnos para alcanzar el éxito en la vida. Pero si no mezclamos esto, no pegamos todo esto con Dios, de nada nos sirven todos nuestros esfuerzos, muchachos. Queridos, vamos cerrando. Esto se pone bueno, esto se pone buenísimo, y esta semana va a ser de gran bendición, familia. Así que la última pregunta que me hicieron justo ayer un joven para concluir fue: David, pero ¿cómo puedo saber, Etico y mi pastor, si el Señor fue el que me respondió? Solo hay una forma de saber cuándo el Señor es el que te responde o te responde otra persona con sabiduría, y es levantándote con Dios y acostándote con Él. Si lo tienes en primer lugar en tu vida, prioridades, familia, prioridades. Si tienes a Dios como prioridad en la vida, sabrás escuchar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Si no tienes una relación con Dios y lo tienes como prioridad, no vas a poder utilizar, y el Señor no va a poder entregarte la verdad en tus manos. Recordemos, el día de mañana, todos juiciositos, 5 de la mañana ahí pendientes. Mi pastor, gracias por todo. Betico, gracias por todo en este día también, y sigamos creciendo en el Señor junto con esta hermosa familia de Palabra Viva. Amén, vamos a orar. Así que mis hermanos, cerremos los ojitos, oremos. Maravilloso y buen Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tu amor. Comienza este día, Señor, y te suplicamos que por favor nos ayudes a tomar las mejores decisiones. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo, queremos, Señor, tener sabiduría del cielo. Ayúdanos, Señor, a valorarte, a reconocerte como nuestro único y verdadero Dios, a darte el primer lugar. Y permite que hoy, Señor, pueda ser un día diferente, un día especial para nosotros. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Mis apreciados hermanos, 5 de la mañana. Mañana los esperamos. Hora Colombia. Chao. Chao. Claro que sí. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao, chao.